esta verdad, que Dios es bueno, que pasen cosas no buenas en nuestra vida, no es porque Dios no sea bueno. Dios es siempre bueno, es un atributo de Él. ¿Por qué pasan cosas no buenas? Bueno, si nos vamos a lo más general, es por causa del pecado. Es por causa del pecado y lo que el pecado hizo. Esa es la razón por la que vemos cosas malas. Después podemos comenzar e hilar e ir explicando. Pero la gran respuesta sería esa. Pero a pesar de eso, Dios es bueno. Ha sido bueno, es bueno y será bueno. Amén. También muchas veces pasan cosas no buenas en nuestra vida, cosas malas derechamente porque somos necios. Gracias a los honestos. Porque nos equivocamos. Porque somos sabios en nuestra propia opinión. Por el orgullo. Por la terquedad. La necedad. En fin. Muchas cosas. Pero a pesar de eso, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. Entonces a veces estas cosas no tienen que ver con que Dios no sea bueno, sino que, digámoslo así, muchas veces puede tener que ver con nuestra falta de sabiduría. ¿Sí? Y sabe que hay una sola fuente de verdadera sabiduría, en la palabra de Dios. Ese es el sabio, el que escucha la palabra. Escucha no solo en el mero oír, ¿verdad? Sino en el ampliado de la escucha. El escuchar bíblico tiene que ver con recibir el mensaje y entenderlo y aplicarlo. Eso es alguien que escucha. Si tú oyes el mensaje, si tú oyes la instrucción y no lo haces, tú no escuchas. Tú tienes un mero oír. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra, entonces eso comienza a traer sabiduría. Y nosotros expresamos frutos de sabiduría. ¿Amén? Pero a pesar de que podamos ser muy sabios, de todas formas pueden pasar cosas malas. ¿Por qué? Porque no toda la gente a nuestro alrededor es sabia. ¿Sí? Y estamos en constante contacto con muchas personas. Pero aún así, Dios sigue siendo bueno. Amén. Dios es siempre bueno. Amén. Entonces, amados, estamos hablando acerca de los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque queremos conocer a Dios. Queremos conocerle verdaderamente. Queremos saber quién es este Dios del quien hablamos, que profesamos. No queremos tener nosotros una idea propia, no queremos nosotros en nuestro propio esfuerzo configurar y determinar qué es Dios. No queremos moldear, no que podamos, sino que en mi intención, no queremos moldear a Dios a nuestra forma de vivir, a nuestros gustos, sino que queremos realmente conocer a Dios. Y en este conocer a Dios, vivir una vida conforme a Él. Porque Él es Dios, Él es el Señor, Él es el Rey. Y como cantábamos, a su voz nos humillamos. Amén. Entonces es muy importante todo esto que estamos hablando, amados, para que podamos realmente conocer a Dios, a nuestro buen Dios, para que estemos firmes. Amén. Vamos, si nosotros no conocemos a Dios realmente, vamos a estar ahí, como le decía el apóstol Pablo, ¿verdad, Timoteo? Vamos a estar ahí expuestos y frágiles a ser movidos por cualquier viento de doctrina. Amados, si no conocemos a Dios, todo lo que nos parezca novedad, nos vamos corriendo ahí.
Todo lo que nos suena una espiritualidad más profunda o cierto intelectualismo, allá nos vamos corriendo. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Y para eso tenemos que conocer su palabra y tenemos que conocer a su espíritu. Por eso recuerda, esto es algo que el Señor nos habló como visión. Creer y obedecer la palabra, ¿se acuerda ahí? Conocer y obedecer al Espíritu Santo. Y obviamente que para este creer de la palabra, este creer y obedecer, tenemos que conocerle. Por eso recuerde, quiero ser majadero de esto. Conocer a Dios es sencillo, pero exigente. Es sencillo, todos podemos conocer a Dios. Es el anhelo de Él, que todos vengan al conocimiento de Él. Pero es exigente, porque tenemos que nosotros volcarnos a Él. Recuerde que hay 3 actividades básicas que nos van a permitir conocer a Dios. ¿Se acuerda cuál era? Orar, alabar y meditar. Estas 3 cosas nos llevan al conocimiento de Dios. Y hay cosas que nosotros hacemos que están configuradas en nuestro día a día, en nuestro caminar, que cooperan con esto. Por ejemplo, congregarnos. Esto es muy bueno, esto nos ayuda. Porque el Señor ha dispuesto que sea la iglesia el instrumento con el que Él dispensa sus dones, sus carismas. Entonces, tenemos esta escucha, tenemos la oportunidad de recibir lo que hay en el tiempo de alabanza, de la adoración, lo que está en el mensaje. Todo eso nos ayuda. Pero también en nuestro día a día nosotros tenemos que estar haciendo esto. Necesitamos estar orando. Necesitamos estar continuamente alabando al Señor y meditando. Recuerden esto que le explicaba, la meditación, esta profundización, este repetir, el poner la palabra en nuestra boca, en nuestro corazón de continuo. ¿Para qué? Para que esto que vamos conociendo de Dios se vuelva algo que es real en nosotros. Es decir, nosotros realmente podemos decir que hoy yo conozco a este Dios que es bueno. Yo conozco que Dios es bueno. ¿Para qué? Para que cuando vengan las circunstancias o las voces que quieren ir en contra de esa verdad, ahora tú sabes que Dios es bueno, tú conoces a ese buen Dios. Porque has meditado y esta meditación ha incorporado este atributo, esta verdad de Dios en tu corazón. Tú no vas a conocer a Dios como bueno solamente porque desde esta plataforma te dijeron que Dios era bueno. Ahora tú sabes que ese es un atributo de Dios. Sabes algo acerca de Dios. Pero el ánimo es que tú conozcas a ese buen Dios. Que tú conozcas a ese Dios que es fiel. Todos podemos tomar una lista y repetir y decir y nombrar estos atributos, pero ¿lo conocemos? ¿Conocemos realmente a este Dios bueno? Entonces, amados, ese es el anhelo de mi corazón, que conozcamos a Dios. Como les decía, nunca vamos a terminar de conocer a Dios en su eternidad. Él nos excede. Pero aquí estas cosas que Él ha expuesto para nosotros, sí podemos conocerlas, porque Él se ha manifestado ya así hacia nosotros. Entonces, amados, a veces nos vemos mareados peleando con esto acá, peleando acá, que el monte aquí, que el monte allá, y no conocemos realmente a Dios, amado. Y si no conocemos realmente a Dios, ¿qué es lo que vamos a ir a extender? Porque ese es nuestro testimonio, lo que hemos vivido. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Jesucristo. Amén. Bien, amados, yo quiero seguir hoy día hablando acerca de la bondad de Dios. Amén. Que Dios es muy bueno. ¿Verdad que sí?
Y como le decía la semana pasada, Dios expresa su bondad a nosotros en su generosidad. Dios es bueno. Y la forma más clara en la que Él nos muestra esta bondad es a través de su generosidad. Recuerda que leíamos el texto en Mateo, donde Jesús decía esto en el Sermón del Monte. El sol sale para buenos y malos. La lluvia viene para justos e injustos. Toda esa provisión viene del Señor porque Él es bueno. Amén, porque Él es bueno. Muy bueno es el Señor. Pero meditábamos ayer, la semana pasada, que todas estas cosas, por muy buenas que son y nos bendicen, se empequeñecen cuando las comparamos con las generosidades espirituales que el Señor nos ha entregado. Cuando meditamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida por medio de Cristo. El meditar que Él nos ha salvado, el meditar que Él nos ha justificado, el meditar que Él nos ha redimido, incluso traer a memoria desde donde Dios nos sacó, todo lo demás se empequeñece. Mira, amado, si esa meditación, si ese pensamiento realmente no empequeñece las otras cosas y no trae este goce a tu corazón, necesitas conocer al Señor. Necesitas conocer al Señor. No importa el momento de tu vida como cristiano que te encuentres, si esas cosas no realmente empequeñecen las demás cosas, necesitamos conocer al Señor. Porque es ahí donde están las grandes bondades de Dios. Eso no significa que todas las demás cosas a nuestro alrededor no importan, pero esto es lo que trasciende. Esto es lo que trasciende. Que estas frases que a veces se transforman medias cliché en los cantos, pero que no por eso dejan de ser ciertas y no dejan de ser profundas. Amados, si lo perdemos todo, pero sabemos que tenemos a Cristo, ¿nos gozamos? ¿Realmente podemos decir, pero desde nuestro corazón, que si tenemos a Cristo lo tenemos todo? Porque esto debería ser cierto en nosotros. El tema es que, y no que le desee mal, pero solo podríamos saber eso si es que lo viviésemos. Pero el Señor es bueno. El Señor es bueno. Y por eso nosotros, esto es la sabiduría. Miren, no que Dios quiera hacer eso, pero muchas veces nuestro caminar hace que forzosamente nosotros conozcamos a Dios así. Ahora nosotros podemos conocer a Dios así en su palabra que está revelada hacia nosotros. Podemos conocerla a través de su palabra y de todos estos personajes y la experiencia que vivieron. Y nosotros podemos decir, cierto, Dios es bueno, Dios es fiel. Dios, tú eres realmente mi todo. Y dispongo y he dispuesto mi vida para ti. Amén. El Señor es bueno. Cuando nosotros alabamos a Dios, esto es algo que nosotros podemos aprender, ¿verdad?, del salmista, y que en parte también es parte de lo que Israel entendió en sus momentos de dificultad, traer a memoria las bondades de Dios. Amén.
Entonces cuando los cantores de Israel llamaban al pueblo a dar gracias a Dios, su frase era esta: porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y estas bondades tenían que ver siempre con estas proezas que Dios había hecho por ellos. Sacarlos de Egipto, su perdón y su misericordia, la enseñanza de su palabra. Incluso podemos ver un texto en Romanos capítulo 11, acompáñenme ahí, amigos atrás. El versículo 22 dice así: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Esta bondad a la que se refiere Pablo acá tiene que ver con la misericordia de Dios de injertar a los gentiles silvestres, ¿sí?, en el olivo. Amén. Es decir, que los gentiles vienen a la comunión del pueblo del pacto. Habla acerca de la comunidad de los creyentes que han encontrado salvación. Ahí se ve la bondad de Dios. Él nos ha injertado en su olivo. Él nos ha injertado, nos ha hecho parte de este árbol. Porque ahora nosotros también, por medio de la fe, podemos alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Amén. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Pero Dios es bueno porque por lo que Él es en su esencia, no por lo que nos pasa. Amén. El tema es que en medio de lo que nos pasa, nosotros probemos, como dice el Salmo, que Dios es bueno. Amén. Quiero que vamos a un par de escrituras para seguir viendo cómo está expresada la bondad de Dios. Quiero que vamos a Mateo capítulo 7. Y vamos a leer desde el 7. Esto es parte del Sermón del Monte también. Y dice desde el 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mire lo que nos está diciendo Jesús acá. Jesús nos está hablando aquí directamente acerca de la bondad de Dios y hace una comparación con nosotros mismos. Parte diciendo que el que pide va a recibir, el que busca va a hallar y el que llama se le va a abrir. Es decir, Dios no está cerrado hacia nosotros, pero nos habla con toda claridad que tiene que haber esa acción, ¿sí? Es decir, el que quiere recibir, ¿qué tiene que hacer?
Exactamente, ¿ve? ¿Qué es sencillo? ¿No le decía yo? Si no tiene que ser un genio para esto, tiene que ser humilde. ¿Sí? Amén. Pedir, ¿verdad? Si quiere hallar, ¿qué tiene que hacer? Buscar. Eso. Busque. No encuentro, Señor, pero busque, po, amado. Busque. La única forma de hallar es buscando. ¿Sí? Y el que quiere que se le abra, ¿qué tiene que hacer? Llamar. ¿Ven? Y se volvieron más sabios en un minuto. Es fácil, esto es sencillo. Pero ahí está la exigencia, ¿ve? ¿Cuál es la exigencia? Eso. Que hay que pedir, que hay que buscar, que hay que llamar. Hay que hacerlo. Y Dios está ahí. Y mira lo que dice Jesús, que al que hace estas cosas, el que hace, Él da. El que llama va a encontrar y va a abrir. Y luego dice entonces, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Algún papá acá haría eso? Si no lo denunciamos. No, ninguno de esos haría algo así, ¿verdad? Aunque esté muy enojado, haría eso, ¿verdad? O si le ve un pescado, le va a dar una serpiente. Mire qué maldad. Entonces Jesús, ¿qué dice? Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuánto más? Jesús lo está desafiando a conocer a este buen Dios. ¿Cuánto más? El pedir, el buscar y el llamar están ahí como imperativos. Es decir, es algo que tenemos que estar haciendo ahí, continuamente, como una instrucción. Jesús evoca esta relación padre-hijo para mostrar esta relación. Si nosotros como papás, siendo malos, sabemos dar cosas buenas, ¿cuánto más? Esto está bajo el entendimiento de que solo Dios es bueno. Nosotros no alcanzamos la medida de bondad de Dios. Pero aún en eso, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más? Esta pregunta está desafiando. ¿Cuánto más? ¿Conocen a su Padre? ¿Conocen a este Padre Celestial? ¿Conocen a este buen Dios? ¿Pidieron? ¿Buscaron? ¿Llamaron? Porque el que hace esas cosas, lo que está diciendo Jesús es que van a ser satisfechas esas peticiones delante de Dios. Quiero que leamos este mismo texto, pero ahora en Lucas. Vamos a ir a Lucas 11. Que Lucas va a añadir algo muy interesante. Lucas 11 va a partir desde el 9. Esta parte de Lucas está vinculada a una parábola que está previamente, que es la del amigo ahí imprudente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El que insiste para que le dé. Entonces desde el 9 dice así: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lo mismo que nos decía Mateo, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Y agrega algo más acá. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, pero mira lo que dice Lucas acá,
¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ya Mateo nos había hablado o el remate de esto nos habla acerca de las buenas dádivas que Dios tiene para nosotros si es que le pedimos. Pero Lucas dice acá que nosotros, cuando vamos a Dios, además de esperar que no nos dé, que no nos engañe, ¿verdad? Dándonos piedra, dándonos serpientes y escorpiones, nos dice que si nosotros se lo pedimos, el Padre nos va a dar y nos va a bendecir con la mayor de las dádivas que Él pudo habernos dado, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Este es el mayor regalo que Dios nos ha hecho, el Espíritu Santo. Y miren lo que dice Jesús. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le lo pidan? Esta es la mayor dádiva de Dios hacia nosotros. Recuerda lo que dijo Jesús: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, para que venga otro que es como yo. Recuerda que le expliqué lo que significaba todo eso. Básicamente lo que quería decir Jesús ahí es que era uno como Él mismo, el que iba a estar con nosotros. Amado, cuando nosotros estamos en los momentos de la dificultad y la adversidad, el solo pensar que Dios nos ha hecho morada de su Santo Espíritu debería transformar todo ese momento. Que Él nos ha hecho habitación, que Él nos ha hecho tabernáculo de su Santo Espíritu, ha de transformar aquello. Aquí no es lo que estamos pensando, aún lo que estamos sufriendo. Porque en medio de eso sabemos que esa dádiva del Señor ya ha sido entregada. Amado, recuerda que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, no es un poder, es Dios. Es Dios. Él ha venido a nosotros, Él ha venido a hacer morada en nosotros, Él está con nosotros, Él nos acompaña, Él está junto a nosotros. Eso es lo que significa el Paracletos. Entonces, cuando aún nosotros en nuestros momentos de crisis podemos cuestionarnos si Dios es bueno, amados, que venga esta palabra a nosotros y recordemos que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Y que Él, en su voluntad, ha dispuesto que nosotros nos volvamos el edificio, el tabernáculo donde Él vino a hacer morada. ¿Cómo no va a ser bueno Dios? ¿Cómo no va a ser bueno el Padre que nos ha dado el Espíritu Santo? Por eso, amado, yo lo que le decía la semana pasada, no seamos tan mercantilistas para pensar acerca de la bondad de Dios. Por esto es que Dios es bueno, porque nos ha dado esto, nos ha dado el Espíritu Santo. Si las otras cosas son importantes, sí, son importantes para nuestro vivir. Claro que sí, pero ahí recuerda lo que dijo Jesús mismo en Mateo 6. Dios sabe de las cosas que tenemos necesidad, pero una sola cosa tiene que preocuparnos. Si es que podemos validar la preocupación, es buscarlo a Él, es buscar el reino y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Eso es lo que nos expresa ahí Jesús. Dios sabe lo que tenemos que vestir, Dios sabe lo que tenemos que comer, Dios sabe que tenemos necesidad. Y Él quiere suplirnos, pero no quiere que nos preocupemos de eso. Él quiere que estemos, de nuevo, si podemos validar el afán o la preocupación, que solo sea buscarlo a Él, buscar su reino y su justicia. Pero si nos mareamos con todas estas cosas, nos perdemos y entonces nuestro foco realmente no está en Jesús, está en todo este afán. Y Dios en su bondad y en su misericordia ha dispuesto que si nosotros le buscamos a Él y su justicia,
todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás vendrá. Todo lo demás vendrá. Porque Él es bueno. Él es bueno. Evidentemente esto no significa que no vamos a hacer nada más en nuestro día a día. Esto tiene que ver que en todo lo que nosotros hacemos tenemos presente a Cristo. Que todo lo que nosotros lo hacemos por y para Él, como dice la palabra. Que realmente vivimos Cristo. Es a Él el que estamos buscando en todo tiempo. Lo reconocemos a Él en medio de esas circunstancias. Que aun cuando estas cosas nos puedan mover en nuestro interior, nos despojamos rápido de ellos porque meditamos en Él, en su bondad, en su Espíritu que está en nosotros. Y ahí descansamos, y ahí reposamos. Porque Dios es más alto que todas estas cosas. ¿Amén? El Señor es bueno. Pero mire, en medio de esos tiempos, ¿qué es lo que tiene que ser? Pedir, buscar y llamar. No se me enoje, no se me queme, no. Recuerda la canción, a su voz nos humillamos. Entonces en medio de eso, pedimos, buscamos y llamamos. Ya sabemos lo que nos promete el Señor, que Él va a responder. ¿Sí? Y vamos a recibir, vamos a hallar y se nos va a abrir. Amén. Quiero que vamos ahora a Mateo 19. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Vamos a leer Mateo 19 desde el 16. Vamos a leer la historia del joven rico. Dice, entonces vino uno que le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Entienden, da por entendido entonces que no ha entrado a la vida eterna, ¿verdad? Por eso dice, algo falta, porque eso es lo que él está buscando. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vamos a dejar hasta ahí. Muy interesante este texto porque parte diciendo esto y a veces esto puede ser medio confuso, ¿no? Dice, entonces vino uno y le dijo, estoy en el 16 ahora, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué Jesús de alguna forma está negando esa bondad? Ahora, vamos a traer un poquito de luz. ¿Amén? Voy a leer el mismo texto. Quiero leerlo primero desde la Biblia de las Américas, amigo, que lo tenemos ahí. Ayúdame con eso, por favor. ¿Ya? Dice. Espera. ¿Eso es la Biblia de las Américas? Espérame.
Pero quiero leer desde el 16, amigo. Por eso era. Ahí. Y aquí se le acercó uno y dijo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? ¿Vio la diferencia de la pregunta o no? No le dice maestro bueno, le dice, aquí se le acercó uno y dijo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Sí? Ahora, con eso yo quiero leer la TCB. Ya le he hablado de este Nuevo Testamento. Dice aquí, eso no lo tenemos para proyectarlo. Puedes sacarlo, amigo, para que no confunda. Dice, un joven acercándose a Jesús le dijo, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? Él le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Es parecido. Solo Dios es bueno, pero si quieres tener vida eterna, guarda y practica los mandamientos. ¿Amén? Entonces, primero, Jesús reconoce que solo Dios es bueno. ¿Amén? Solo Dios es bueno. Y esta declaración de Jesús es muy importante. Solo Dios es bueno. Todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. ¿Sí? Dios es el único que es realmente bueno. Todo el tiempo. Y en su bondad nosotros nos gozamos. Y como dice el Salmo, hemos de probar su bondad. Lo que está haciendo Jesús con este joven, como dice aquí el texto, el que está orientando su atención hacia lo que es realmente y profundamente la bondad. Que no se trata del mero hacer, sino que se trata de Dios. Y ahora vamos a ver cómo en la praxis se va a ver esto. No se me pierda. Jesús le va a decir que para hacer lo bueno tiene que cumplir con los mandamientos. Y Jesús, cuando le habla acerca de los mandamientos, Él no le expone todo el decálogo, ¿verdad? De hecho, parte con el no matarás, ¿verdad? En el versículo 18. Y Jesús se va a referir acá. Pues Jesús dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús hace referencia acá al decálogo que aparece en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, y le añade esto del amor al prójimo como a uno mismo, que está tomado de Levítico 19. Entonces el joven, cuando se examina a la luz de lo que Jesús le está diciendo, entiende que le falta algo. Entiende que le falta algo porque de hacer esto no entiende el que tiene la vida eterna, la vida de Dios. Entonces Jesús le dice, si quieres ser perfecto, ¿sí? Pues eso está en el versículo 21. Si quieres ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y dale el dinero a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y luego ven y sígueme. ¿Amén? Ahora, esta perfección, este perfecto del que habla Jesús, hay que entenderla bien. Esta perfección no habla en términos de una superioridad.
Dios no le está diciendo que Él va a ser superior o perfección en términos de que no haya error. Este perfecto habla de ser completo. Perfección habla acerca de ser maduro. De eso se trata la perfección en estos términos. Habla de madurez, de llegar a un nivel de madurez. Y lo que está haciendo Jesús acá es invitándolo a que a este nivel de perfección, es decir, a este nivel de madurez, venga él, el joven rico, como también sus discípulos que estaban escuchando lo que Jesús le estaba diciendo. Acuérdense que después ellos se van a sorprender de que Jesús dijo esto. ¿Qué es lo que pasa acá? Jesús le dice a este joven que si quiere ser perfecto, si quiere ser maduro, si quiere realmente ser bueno, además de lo que ya él dice hacer, tiene que hacer algo. ¿Qué es ese algo? Vender todas sus posiciones y darle el dinero a los pobres. A eso lo llama. Y Jesús le promete algo. Jesús le promete que tendrá tesoro en los cielos. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Primero una pregunta reflexiva. ¿Esto que hace Jesús con el joven rico, nos parece que es bueno? ¿Nos parece que es malo? ¿Por qué Jesús está haciendo esto? Aparentemente este es un joven piadoso, es un joven que cumple con los mandatos del Señor, pero aún así Jesús le dice esto. Si quieres ser perfecto, si quieres ser maduro, vende todo lo que tienes, da a los pobres, y luego dice, ven y sígueme. Y Jesús no tiene un problema con la riqueza en sí misma. Jesús no tiene un problema con que este hombre es rico. Ese no es el problema. Lo que está evidenciando este hombre, lo que Jesús está exponiendo, lo que está sacando a la luz de esta persona, con lo que le está pidiendo, es qué ocupa el lugar de Dios en su corazón. Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Qué ocupa el lugar de Dios en su corazón? Había algo que estaba ocupando el lugar de Dios. Había algo que estaba señoreando la vida de este hombre. Sus riquezas. Sus riquezas. Entonces sí, esto efectivamente, en función de, podemos deducirlo, el hombre este joven no mataba, no cometía adulterio, no robaba, no decía falso testimonio, honraba a sus padres, muy importante, amén, dijeron los papás, amaba a su prójimo. Sí, podemos decir que sí, hasta que llega esta pregunta, o llega esta orden de Jesús, anda y vende lo que tienes y dale a los pobres. Jesús lo está llamando a que lo tenga a Él por Señor y no a las riquezas. Jesús lo está llamando a que realmente lo conozca y lo reconozca como Rey, como Señor. Este joven estaba teniendo este diálogo con Jesús. Con Jesús. Ve que hoy día uno piensa, ¿qué daría yo por estar con Jesús? Por verle cara a cara, por estar con Él. Bueno, aquí estaba el joven rico, frente a Jesús. Ahora todos nosotros, ¿verdad? Cristianos piadosos que amamos al Señor, ¿verdad?
¿Sí o no que usted se ha dicho esto alguna vez a sí mismo? No, si hubiese estado ahí con Jesús y Él me hubiese llamado, yo hubiese ido con Jesús. ¿Sí o no? Porque nosotros siempre somos mejores que los del texto. Entonces, estaba este joven ahí con Jesús mismo. Y mire, piense usted, dígame si no respondería así esto. Si yo le pregunto esto. ¿Habría algo más importante en tu vida que Jesús viniese y te dijera, ven y sígueme? ¿Habría algo más importante? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Todos diríamos que no. Y aquí está el joven rico. Y le dice, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Mira, imagínense, ¿qué daría uno, de verdad? Piensa esto, ¿qué daría uno de haber estado ahí con Jesús y que Jesús mismo te invitara a seguirlo? Porque muchos lo seguían, pero que Jesús mismo te llamara. Aquí son dos cosas distintas. Había un lote que lo seguía, pero había otros que lo llamaban. Y Jesús mismo te llame. Este personaje, amado. Ven y sígueme. Seguir a Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, con todo lo que ya habían visto y sabían ya de Él. Estamos en el capítulo 19 de Mateo. O sea, ya habían pasado mucho extraordinario a esta altura. Pero no fue. No fue con Jesús. No se fue con Él. No se fue. Escuchando el joven estas palabras se fue muy triste porque era muy rico. Pero ese no era el problema. Bueno, Jesús lo va a explicar después. Es que la confianza de él estaba en las riquezas. Y como bien decía Jesús, ¿verdad? Lo había dicho ya de acuerdo a Mateo, justamente en el sermón del monte, en el capítulo 5. No podéis servir a dos señores. No podéis servir a dos señores. Ve que aquí se cumple literal lo que dice Jesús, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Es así. Entonces Jesús lo puso de tal manera que tuvo que escoger. O sirves al Cristo, al Hijo de Dios, o a las riquezas. Y decidió irse con sus riquezas. Porque su confianza estaba ahí. Su confianza estaba ahí. Estaba en eso. Ojo que este joven se acerca a Jesús entendiéndolo como bueno, ¿verdad? O el dador de cosas buenas. ¿Qué bueno haré un día para heredar la vida eterna? Jesús se lo dice, que es lo bueno que debe hacer en términos de esta madurez, de esta perfección. Pero no le fue suficiente. No le fue suficiente. Amados, eso muchas veces pasa con nosotros. Y por eso tiene que cambiar nuestra perspectiva. Por eso necesitamos conocer a Dios. ¿Qué es lo que nosotros entendemos de Dios en su virtud, en su bondad? ¿O qué es lo que de continuo estamos esperando de Él como manifestación de sus bondades? ¿Se acuerda que yo le decía hace un tiempo atrás si nos frustramos en nuestra comunión, en nuestro caminar con Dios, porque nosotros nos inventamos promesas? Mira lo que le dice Jesús: y tendrás tesoro en los cielos, pero no le bastó. No le fue suficiente. Esa expresión de la bondad de Dios no le fue suficiente. Porque no le conoce.
Y ahora eso es para nosotros. ¿Nos basta a nosotros? ¿Nos basta a nosotros? Amados, cuando nosotros pensamos en la bondad de Dios y pensamos que Él nos ha dado el Espíritu Santo, ¿nos basta eso? ¿Nos basta esa demostración de la bondad de Dios? En última instancia, este joven no confiaba en esto. No confió en que Dios era capaz de retribuirle por seguirle. Así es como pasa muchas veces en nuestro corazón, y por eso nosotros también somos avaros, somos codiciosos y tenemos que despojarnos de eso. Por eso, amados, podemos decir a través de la Escritura que no hay otra acción más clara que nos ayuda a combatir esto que la dádiva. Vamos, aquellos que conocen a Dios están volcados en la dádiva, porque nos basta Él. Nos basta. Y si de eso no alcanzo a ver nada ahora, como cosecha. Pero, amado, nos basta que Jesús nos dijo que haremos tesoro en los cielos. Nos basta que dice que es para, como dijo Pablo, para que abunde tesoro en nuestra cuenta. ¿Nos basta eso o no? Dios es bueno, pero no en nuestras medidas. Y por eso, amado, yo quiero... Este es el anhelo de mi corazón. Esto es lo que estoy tratando de mostrar. Dios no es bueno en nuestras medidas. No es bueno en nuestras medidas. Y por eso nosotros tenemos que conocerle a Él, para que nosotros vivamos su bondad en sus medidas, en las de Él. Y nosotros podamos ser bondadosos en sus medidas también. Que eso incluso nos tiene que llevar a meditar a quién nosotros le hacemos bien. Cómo nosotros vivimos Cristo en nuestro día a día. Que podamos expresar la bondad de Dios, pero en sus medidas, no en las nuestras. Y el problema de la medida nuestra con la de Dios es que nosotros estamos todo el tiempo buscando la retribución. Siempre algo tiene que traernos algo de vuelta. Pero esas no son las medidas de bondad de Dios. Porque aunque no las veamos nosotros esa retribución ahora, Él dice, pero estás haciendo tesoro en los cielos. Y el punto es eso, amado, muchas veces, que no nos basta. No nos basta el saber que estamos haciendo tesoro en los cielos. No nos basta saber que ahí está nuestra riqueza. Por eso necesitamos conocer a Dios. Porque aunque parezca pérdida, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. Porque, escucha esto, no hay nada más bueno que seguir a Cristo. ¿Entiendes lo que le está diciendo este hombre? Vende todo lo que tienes. ¿Qué es lo que te ata? ¿Qué es lo que te separa de mí? Véndelo, despójate, dáselo a los pobres, los vas a ayudar y ahora sígueme. Esto es verdaderamente bueno. Esto es lo que te lleva a la vida eterna. Seguir a Cristo. Eso es lo verdaderamente bueno. Pero si ese despoje vale más que Cristo, ahí nos quedamos, amados. Ahí nos quedamos. Y esto puede ser riqueza, pero puede ser otras cosas también. Son aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas.
Porque para caminar en la vida de Él necesitamos despojarnos de esas cosas. Y eso es lo realmente bueno. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Buenos son sus caminos. Bueno es seguirlo. Buena es su dádiva a través del Espíritu Santo. Y ahora la pregunta que todos tenemos que hacernos es esta: ¿eso nos basta? ¿Nos basta? Ya hablamos la semana pasada de cómo Dios nos bendice todo el tiempo. El pan que tenemos en nuestra mesa, el trabajo que tenemos. Pero vamos, recuerda, todo eso se pequeñece cuando meditamos en estas cosas. Pero ¿nos bastan o no? ¿Nos basta eso o no? Dios es bueno, amados. Dios es bueno.